Buenas tardes, compañeras. Entró la compañera Yasmín Treviño, decía ahí. El día de hoy vamos a ver un tema, ya es el último del tetramestre, ya es el último del curso. Si tienen alguna duda con alguna actividad que tengan pendiente conmigo, o en cuanto al trabajo final o a los trabajos que se encargaron como para recuperación de puntos extras, estoy a sus órdenes. Si tienen alguna duda con la clase, con toda confianza, me pueden interrumpir y me piden de favor que me regrese y les vuelvo a explicar. ¿Estamos entendidos? Sí, Sí, maestro. Mándame. Error de dedo, perdón. Ok. Perfecto. El día de hoy vamos a ver un tema que se llama la interacción del individuo en las instituciones del Estado, con las instituciones del Estado mexicano. ¿Qué entienden de este tema? ¿Alguien me podría decir qué se les viene a la mente cuando ustedes escuchan que hay una interacción entre nosotros como seres humanos, como individuos, con el Estado mexicano? Pues que a través de las diversas instituciones que hay, es donde uno puede enterarse de qué movimientos hay o si uno requiere de alguna información, ya están obligados ellos a brindárnosla como ciudadanos, ¿verdad? Muy bien, Aime. ¿Alguien más, compañeras? La participación de nosotros como ciudadanos hacia el país de nosotros. Ok, muchas gracias, Yasmin. Hay, Yasmin con Y, hay varias instituciones dentro de nuestro Estado mexicano que nos ayudan que nos ayudan a que el país avance, se forma y siga trabajando día a día por las necesidades de los ciudadanos, en este caso de nosotros. Permítanme. Dentro de este tema vamos a ver 6 puntos muy importantes, bueno, 5. Lo que es el concepto del Estado, los elementos del Estado, la soberanía, qué es la soberanía, la división de poderes y las formas de gobierno. Este trabajo en particular el día de hoy nos hizo el favor, bueno, a mí me hizo el favor de pasármelo una compañera de aquí también de la universidad, la licenciada Angie, una compañera que imparte también la materia de ciencias sociales, y ella nos compartió su trabajo añadiendo que la investigación que hizo dentro de este tema, a mí me pareció en lo personal muy adecuada y también por eso mismo la quiero compartir con ustedes. Es por eso que el día de hoy vamos a ver el tema con la presentación de la licenciada Angie, quien agradezco y espero se esté recuperando ahí porque eh, estuvo con COVID en fechas recientes. Se acaba de incorporar otra compañera, Vianey. Vamos a continuar con la clase. El concepto del Estado. El Estado es una agrupación fijada en un territorio determinado y en la que existe un orden social, político y jurídico orientado hacia el bien común, establecido y mantenido por una autoridad dotada de poderes de coerción. Esto lo sacamos, esta información está sacada del libro de Derecho Constitucional e Instituciones Políticas de Andrés Jaurío, de la editorial Ariel, de la segunda edición de 1980. Son 118 páginas de ese libro. Suele definirse como la organización jurídica de una sociedad bajo un poder de denominación que ejerce en determinado territorio. Acuérdense, si tienen alguna duda dentro del tema, me lo hacen saber y lo explicamos. Los elementos del Estado son el poder, el territorio, el pueblo, el reconocimiento internacional, el espacio geográfico y la soberanía. Los elementos básicos de cualquier Estado son
La población, que es el elemento humano del Estado, que somos nosotros. El territorio es el espacio físico que comprende de este Estado mexicano, y el poder político, que es la forma de organización colectiva para lograr sus fines. El territorio es el espacio físico donde se asienta la población y se constituye uno de los elementos fundamentales del Estado. La población es el primer elemento del Estado por cuanto es ante todo, una agrupación humana. La población es un conjunto de personas naturales que habitan en un territorio de manera estable. Este conjunto humano estará ahí integrado habitualmente por nacionales y extranjeros. Los nacionales son aquellos que tienen la nacionalidad del Estado en el que trata. En este caso, nosotros somos mexicanos, nosotros somos los nacionales porque somos nacidos aquí, o bien puede haber mexicanos por naturalización. La organización política entiende que es la forma específica en cómo la colectividad humana se estructura en una realidad territorial. Esto se hace a través de órganos que están dotados de poder de coerción. Para el derecho constitucional, el tema relevante el tema relevante es el poder estatal. Albert Einstein era un científico alemán nacionalizado estadounidense, el cual nos dijo, o él decía, que su idea política es, mi ideal político es el democrático, cada uno debe de ser respetado como persona y nadie debe de ser divinizado. ¿Qué quiere decir esto? Que todos dentro de la misma nación o dentro del Estado debemos tener el mismo voz y voto, los mismos derechos que todas las personas por igual. No debe haber alguna distinción, o alguien debe de ser elevado por el simple hecho de nacer o crecer o tener o diferentes cosas que los demás. Todos deben de ser iguales en sí. Abraham Lincoln fue un presidente estadounidense, el cual nos dijo que si quieres ganar un adepto para tu casa, convéncelo primero que eres su amigo sincero. El poder estatal es aquella especie de poder político que le corresponde al Estado. Este poder estatal puede observarse de distintas perspectivas. La internacional, desde un ángulo externo, el poder estatal se percibe como un poder nacional y se conceptualiza como la suma de los atributos que pueden movilizar un Estado frente a otros en situaciones de conflicto. El poder institucionalizado y formalizado desde una perspectiva político-jurídica se entiende al poder estatal institucionalizado como soberanía. La soberanía está asociada con el hecho de ejercer la autoridad en un cierto territorio. Esta autoridad recae en el pueblo, aunque la gente no realiza un ejercicio directo de la soberanía, sino que delega este poder a sus representantes. Cuando nosotros ejercemos la soberanía, no la ejercemos directamente nosotros. Para esto nosotros tuvimos que haber nombrado representantes. En este caso, si es en el espacio territorial del municipio de San Nicolás, por decirlo así, hay un presidente municipal en el cual recae la responsabilidad de la soberanía, porque nosotros votamos para que él tenga ese adepto político, esa responsabilidad de ser el presidente municipal, y lo escogimos para tal labor. Así que en él recae principalmente, delegado por nosotros los ciudadanos, el poder de la soberanía. Hasta aquí vamos bien, estamos entendiendo esto. ¿Tiene alguna pregunta, chicas? No, maestro, ninguna. Gracias, vamos a continuar. El artículo 39 constitucional nos habla de la soberanía nacional, que ésta reside esencialmente y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Se supone que si nosotros escogemos un político para que esté sentado o esté usando una silla de curul dentro de la Cámara de Diputados y Senadores, lo escogimos para nuestro beneficio como pueblo, porque no sé si recuerden, dentro de las campañas políticas, los, los políticos dentro de su campaña hacen propuestas las cuales ellos deben de cumplir para un bien común que es el pueblo. Esto, como les decía ahorita,
la responsabilidad recae en ellos porque nosotros los escogimos y nosotros los pusimos ahí. Y dice también que nosotros tenemos en todo el tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. O sea, si nosotros tenemos el poder para decirles cómo deben de hacer las cosas y cómo queremos las cosas para que sean más beneficiosas para nosotros como pueblo mexicano. La soberanía es la voluntad del pueblo mexicano en constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Esto nos dice el artículo 40 constitucional. El 41 nos dice que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, que son el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. En los casos de la competencia de estos y por los de los estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y los particulares del Estado, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. Es decir, existen leyes estatales y federales. En un orden de prelación, la Constitución es lo que hay más arriba en cuanto a leyes se refiere. La Constitución, tratados internacionales y leyes que emanen de esto. Eso sí nos lo marca la Constitución como un orden de prelación. Dentro de ese mismo rubro está la Constitución, las leyes que emanan de esta y los tratados internacionales. Posteriormente, cada estado, como es soberano, tiene o está compuesto por una constitución política. En este caso, nosotros aquí en el estado de Nuevo León tenemos una constitución política del estado de Nuevo León, el cual debe de ir a la par o acorde a lo establecido en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Así es como se llama nuestro país en realidad, Estados Unidos mexicanos. Ese es el nombre completo de nuestro país. Pero estas leyes, esta constitución política, aunque sea de nuestro estado, no debe contravenir o no debe contraponerse a lo establecido en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, debido a que nos dice la misma ley, nos dice la misma constitución que por encima de la constitución no debe haber ninguna ley y no existe ninguna ley y nunca va a existir ninguna ley que esté por arriba de la constitución. Tal vez, como les digo, en un orden de prelación puede ser que sí, está las leyes que emanan de esta y los tratados internacionales. ¿Alguna pregunta hasta aquí, compañeras? No, ninguna, profe. No, ninguna, profe. El artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos divide al gobierno en tres poderes que se controlan mutuamente. No puede existir uno sin el otro porque todos necesitan del otro para una continuidad o que sigan ellos, que puedan trabajar por sí. Son como engranes. No puede avanzar uno sin que esté el otro. Estos tres poderes son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. De las compañeras que están conectadas, ¿alguien me podría decir quién compone el poder el legislativo? ¿Por quién está compuesto el poder legislativo? Vámonos aquí al estado de Nuevo León, no nos vamos a lo que es la federación. ¿Alguien me puede decir? ¿Perdón? Senadores y diputados. Así es. El poder ejecutivo, ¿alguien me puede decir quién lo ejerce? ¿Sobre quién recae? En el presidente de la República. En este caso, el gobernador del estado. ¿Y el poder judicial? Es en la policía. No. Es el poder judicial recae en el Tribunal Superior de Justicia, en los jueces, en los magistrados. ¿Por qué nos dice que uno no puede trabajar sin el otro? Les voy a poner un ejemplo a muy grandes rasgos para que entiendan el por qué no trabaja uno sin el otro, no podría subsistir en uno sin el otro. Aquí en el estado de Nuevo León existen leyes, las cuales en algún momento fueron propuestas
por quien ejerce el poder ejecutivo en el estado de Nuevo León, en este caso el gobernador. En algún momento fueron propuestas por él. Posteriormente pasan al poder legislativo que está a mano de los diputados y senadores locales, los cuales se van a encargar de darle el marco jurídico a esta propuesta de ley que le acaba de hacer el poder ejecutivo, en este caso, el gobernador. Uno la propone y el otro le da el marco jurídico o le da el encuadre para que esta propuesta se convierta en ley. Pero quien se va a encargar de que esta ley sea aplicada para todos los ciudadanos sin ninguna distinción, de manera parcial y que todos ejerzan su derecho y que todos cumplan con esta ley, es el Poder Judicial. No puede haber únicamente una propuesta para que sea ejercida por el Poder Judicial. Tiene que antes siempre pasar por el Poder Legislativo para que éste la apruebe, porque recuerden que ellos son los representantes del pueblo y ellos van a velar por los intereses superiores del pueblo mexicano o del pueblo no leonés, en este caso. Una vez que ya son aprobadas, se convierte en una ley escrita y ahora sí, el Poder Judicial de aquí en adelante se va a encargar de que esa ley se cumpla conforme a lo establecido por el Poder Legislativo y conforme a lo propuesto por el Poder Ejecutivo. Uno de los poderes no puede subsistir sin el otro. Necesitan estar los tres en armonía y en coordinación para que todo este engrane, todo esto trabaje. Hasta aquí estamos bien. ¿Hay alguna duda con el ejemplo que les puse? No, maestro. Bien. Con toda confianza, pregúntenme. ¿No? Bueno, continuamos. Esta parte de la pantalla es lo que les venía diciendo ahorita. El Poder Legislativo es el Congreso de la Unión formado por la Cámara de Diputados y Senadores que elaboran las leyes que rigen nuestro país. El Ejecutivo es el presidente de la República que ejerce y que tiene el poder de gobernar de acuerdo a las leyes que dicta la Constitución. El presidente es el jefe superior del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Y el Poder Judicial es el que vigila que la Constitución sea la ley suprema y que no haya ninguna ley o norma que la contradiga. Era lo que les venía explicando ahorita, que en un orden de prelación nada puede estar arriba de la Constitución. Únicamente en un orden de prelación o al mismo nivel están los tratados internacionales y las leyes que emanan de ella. Si tienen alguna duda, díganme, porque este tema para mí son temas que yo en la escuela, cuando estudié Derecho ya hace mucho tiempo, los vi y eran temas o sea, me gustaban mucho, vaya, y son de los que conozco un poquito más y les puedo dar una explicación más extensa y entendible para ustedes. En verdad, si tienen alguna duda, con toda confianza. No, Maestro. profe. Bueno, al menos yo no, del tema no. Excelente, Maestro. muchas gracias. Dígame. Entonces, por decir, si la Suprema Corte de Justicia no aplica la ley en muchos casos o no aplica las sentencias como son, es porque no se ha aprobado ninguna ley o algo con los diputados y los senadores. Sí, mira, si hay una sentencia ya dictada por algún juez de primera o segunda instancia es cuando tú vas y te quejas primeramente con el juez, y si tú no estás conforme con la resolución de ese juez, tú solicitas a un juez de alzada, un juez de segunda instancia que revise nuevamente tu sentencia. Este te la puede confirmar, modificar o negar. Pero si hay una sentencia ya hecha, ellos se encargan de que lo que está plasmado en esa sentencia sea lo que está apegado a la ley marcada, en lo que está, vaya, no se pueden salir de la línea porque eso es lo que está en la ley y ellos tienen que hacer valer esa ley. Cuando tú tienes una controversia con alguna persona que no te pagó, que te chocó, que un ejemplo en materia familiar, que hay unos menores los cuales no se les permite
ver al papá o a la mamá, o hay una pensión alimenticia que reclamar, hay un juez específico, ahí hay una ley específica para ese tipo de casos, la cual en este caso aquí en el estado de Nuevo León, el que te va a decir cómo hacer las cosas y cómo hacer el procedimiento es el Código de Procedimientos Civiles en el estado de Nuevo León. Y el que te dice qué es lo que debes de hacer en caso de, es el Código Civil, o que te da el marco jurídico de lo que tú quieres solicitar. Si hay una sentencia ya dictada, por supuesto que debe de estar lo más apegada a derecho posible siempre la sentencia en base a lo que se haya trabajado durante el juicio. Si no estoy contestando tu pregunta, ¿quién me preguntó? Yo, Jaime, sí, dime con toda confianza, y si no me entiendes en algo, dime, porque luego yo me ya, desvío ya, un poquito del tema y tal vez no te estoy contestando lo que quería saber. sí, no, sí, ya le entendí. Sí, Ok, gracias, maestro. siempre hay, o sea, para que haya una sentencia, no puede el juez de repente sacarse de la manga y decir, no, tú me caíste bien, o en base a lo que porque la señora lloró mucho y, y fueron muchas lágrimas las que derramó en la audiencia, entonces yo le voy a dictar, es un ejemplo porque no es así el trabajo, yo le voy a dictar 100 años de cárcel al señor. O sea, no se puede. El Poder Judicial o los jueces o la Suprema Corte se encarga de que las leyes que ya están establecidas se lleven a cabo y los ciudadanos las cumplan. No, recuerden, en temas anteriores veíamos que como sociedad o como individuos no podemos vivir en una sociedad que no existan leyes, porque cada quien haría de su vida y de sus conocimientos o de sus eh, vaya, cada quien haría lo que se le diera su gana, y eso no puede ser. No podemos subsistir como individuos en una sociedad que no hay leyes. Tiene que haber leyes y tiene que haber un marco jurídico para que estas leyes se cumplan y que nosotros como ciudadanos que las estemos cumpliendo y podamos vivir en sociedad. Todo este tema va relacionado a todo lo que hemos visto. No sé si contesté su pregunta, y si no, dígame con toda confianza y le vuelvo a explicar o le explico otra cosa. No, sí, maestro, está bien. Excelente. Gracias. Gracias por la pregunta, Ime. Nos dice aquí dentro del tema que los griegos se deben los primeros estudios, se les debe a los primeros estudios sobre las formas de gobierno. Una de las formas más antiguas, de las más antiguas clasificaciones de los gobiernos es la que formuló Aristóteles hace 23 siglos. Y no obstante los siglos transcurridos, dicha clasificación aún se conserva en vigor y es la que otorgan los hechos. Las formas de gobierno son los métodos que utilizan los gobernantes para administrar, organizar, ejercer orden y controlar sobre la población. Era lo que les decía. Este señor Aristóteles era un pensador y filósofo de hace 23 siglos, el cual decía que los individuos no pueden subsistir, no pueden estar dentro de una sociedad donde no hay leyes. ¿Por qué? Porque necesitamos que existan formas de gobierno, las cuales sean métodos para que utilicen los gobernantes y así administrar, organizar y ejercer el orden y control sobre la población. Necesitamos un orden, necesitamos leyes en todos lados. Por ejemplo, ustedes que son amas de casa y tienen niños, ustedes dentro de su casa tienen reglas o tienen normas las cuales sus hijos y ustedes mismos tienen que cumplir para poder vivir en armonía dentro de esa casa. Es un ejemplo. Al llegar a la casa tienes que quitarte los zapatos y agarras unas pantuflas para no traer la suciedad que traes de la calle, ¿no? Eso hacemos aquí en mi casa, por decirlo así. Es una norma, no hay ninguna ley que nos diga, pero es algo que nosotros aquí en mi casa tenemos establecido y tiene que haber un orden para que podamos todos subsistir y coexistir dentro de esta misma casa. Así ustedes en su casa tienen diferentes normas o diferentes reglas las cuales deben de cumplir todos para que puedan coexistir dentro de la misma casa. Nosotros como población o como individuos es lo mismo. Necesita haber orden, necesita haber reglas, necesita haber normas
y leyes que nos digan cómo hacer las cosas para poder vivir dentro de esta sociedad. Yo no puedo porque mi vecina me sacó la lengua, o me ponchó las llantas, yo no puedo ir a poncharle las llantas o romperle el carro. Hay una ley que dice que si una persona daña a tu propiedad, comete el delito de daño a propiedad ajena y hay una autoridad con la cual tú te puedes quejar, un representante del Estado, en este caso es la Fiscalía del Estado, la que tú te puedes quejar para que si no te hace caso el vecino de que ya no haga eso, pues hay un juez de control con el cual tú te puedes quejar para que se haga valer esa ley y te dejen de molestar. Siempre hay una ley para todo acto de molestia o para toda queja. Siempre hay algún marco teórico que te va a proteger para que tú puedas hacer tu derecho como ciudadano mexicano. Hasta aquí estamos bien. ¿Tienen alguna pregunta? No, No, maestra. profe, todo bien. Gracias, muchas gracias, chicas. A ver. Dice Mariana que no, pero no la podía ver porque están los mensajes. Los gobiernos, según Aristóteles, se dividen en formas puras, formas impuras. Las fuentes puras son la monarquía, la aristocracia y la democracia. Las fuentes impuras son la tiranía, la oligarquía y la demagogia. Los gobernantes, según Aristóteles, se dividen en... Ay, Angie me lo puso en latín. Lorem ipsudum dolor sit amer. Eso lo vamos a omitir porque la verdad, desde la facultad que no había latín, así que lo cambiamos. Las formas de gobierno actuales son las más comunes que se encuentran, son las más comunes que se encuentran dentro de las formas de gobierno actuales son la monarquía, la teocracia, la aristocracia, la tiranía, la dictadura y el consumismo y la democracia. Las monarquías aún existen en Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos. En Inglaterra también hay monarquía, pero ellos tienen también un encargado de lo que es la Gran Bretaña. En los teocráticos, es que aún siguen obedeciendo o de cierta manera a lo que dicta la iglesia principalmente, y eso todavía se ve en Afganistán, Irán y el Vaticano. El Vaticano es una ciudad dentro de Italia que ellos atienden a lo que el Papa dice. Los comunistas, es por ejemplo Corea, Cuba, China, que es todo para todos y de la misma manera. Noruega, Islandia y Suecia son países 100% democráticos. Eh, ¿Me pueden decir qué tipo de gobierno tenemos nosotros actualmente aquí en México? Una democracia. Una democracia. ¿Qué entienden ustedes por democracia? Pues que el pueblo elige a los gobernantes. El pueblo elige a los gobernantes. ¿Alguien más? Ruth, Jaime, dígame. Pues se supone que es en base al voto, ¿no? El que uno elige a las personas que nos van a representar. Excelente. ¿Y Anella? Vianey. Se quedó dormida Vianey. Priscila. Pues lo mismo que las compañeras. No, aquí no se vale el por dos. Hoy no se vale el por dos. ¿Qué entiendes tú por democracia, por ejemplo, Priscila? ¿Qué es para ti la democracia? Pues que vivimos en un país
en el que nosotros somos los que elegimos quién nos va a representar. Ok. ¿Cuál sería la diferencia, Abigail, que encuentras entre un país democrático y donde se vive una dictadura? Abigail, dígame, Abigail. Yasmín con Y. Ok. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yasmín, dígame qué me entiende o cuál sería para usted la diferencia. Ya salió Ruth. ¿Cuál sería para usted la diferencia entre nosotros, que somos un país democrático, a un país donde se vive una dictadura? Pues, bueno, yo lo entiendo que en una dictadura la, o sea, ninguna persona puede poner alguna limitación a lo que dice el gobernante de ese país. O sea, aquí nosotros podemos elegir a los gobernantes y podemos en sí reclamar nuestros derechos a las personas que están al frente del país, y en una dictadura pues no se puede ¿cómo decirlo? Sí, o sea, no puedes, no pueden opinar a lo que está haciendo la persona que está al frente del país. No pueden ejercer su sufragio. Nos decía en alguna ocasión, a ver si no me meto en algún problema con lo que voy a decir. Espero que no. Cuando Benito Juárez gobernaba nuestro país, eh, el general Porfirio Díaz eh, hizo suya una frase que después se usó mucho, o la usó mucho Francisco I. Madero, que era sufragio efectivo, no reelección. Esto era para que las personas que estaban en el poder en ese momento eh, pudieran ejercer su voto y hubiera una libre democracia, pero una democracia en sí como debe de ser una democracia. Que el pueblo sea quien escoja a sus gobernantes y que si en algún momento el gobernante o el representante dejare de hacer el bien por el país, el pueblo le va a reclamar o le va a demandar. Algo parecido dice la toma de protesta cuando el presidente hace, valga la redundancia, su toma de protesta o su discurso de toma de protesta en diciembre. Esto aludiendo a que ellos van a guardar y van a hacer valer la Constitución en todo momento, y de no ser así, que el pueblo se los demande. Algo así dice, no, la verdad no recuerdo con exactitud el discurso. Dentro de nuestro país, nosotros podemos ejercer libremente nuestro sufragio, nuestro voto, nuestro derecho a votar y a ser votados. Toda persona mexicana tiene derecho a votar y ser votado. Hay países en los que no se les permite esto. Uno de ellos, como comentaba Yasmin, en una dictadura eh, no se permite esto, porque en una dictadura es lo que diga el dictador o el quien está al frente del país. Aquí en México, gracias a Dios, no. Únicamente yo considero que muchas veces es falta de conocimiento por parte de nosotros como ciudadanos, el, el alcance que tenemos, el alcance soberano que tenemos nosotros dentro de este país. Por eso es muy importante leer. Yo les dije la primera clase que tuve con ustedes, yo creo que están la mayoría de las que estuvieron en la clase, y son de las que me he aprendido el nombre porque son las que siempre me mandan la tarea y están pendientes a las sesiones síncronas.
esta es mi última sesión de este curso con ustedes, chicas. Espero les haya yo sido de gran ayuda, haya dejado yo algo en ustedes positivo de esta clase. Espero de aquí en adelante se interesen un poquito más por, por las ciencias sociales o por lo que conlleva el tener conocimiento. Yo siempre he dicho que un país va a seguir oprimido, el país va a seguir oprimido el día que nosotros decidamos cultivarnos, mentalizarnos a que somos muy grandes como país, muy grandes como mexicanos y nos culturicemos. Ese día vamos a ser unas personas libres. La esclavitud está ligada a la ignorancia. Traten de leer mucho, lean mucho. Eso es lo único que les va a liberar su conocimiento, su mente, para que ustedes puedan ser en verdad libres dentro de este hermoso país. Nos entregaron dos cosas el día que nacimos: libertad y dignidad. Eh, y el día que las sabemos ejercer de una manera libre, como nos lo permite nuestro país, yo creo que es algo muy, muy grande. Les repito, esta es la última sesión que comparto con ustedes. Cuando gusten, estoy a sus órdenes. Cuídense mucho. Espero haya sido de gran ayuda este curso. Y pues nada más, les deseo mucho éxito. Espero que todas ustedes y todos los demás compañeros en 2 años se estén graduando de su bachillerato para que continúen con sus estudios. Les deseo mucho éxito, éxito siempre. Esto ha sido todo por mi parte dentro de esta sesión y del curso. Agradezco mucho la atención prestada y quedo como quiera con ustedes pendientes dentro de la plataforma para cualquier duda. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? ¿Mary? Yo, profe, pero nunca me hace caso. Sí, es que Nada estaba más que levantando la mano. sí. Nada Dígame. más que sí, por ejemplo, entonces nosotros sí, por ejemplo, en la mayoría de los mexicanos no estuviéramos de acuerdo con lo que hace el presidente, nosotros podríamos quitarlo de ahí y demandarlo. Claro, hay maneras que te establece la Constitución para que nosotros como ciudadanos solicitemos la restitución de algún gobernante. Sí lo hay, pero hay que hacerlo de manera pacífica. Sí, El o sea, artículo sí, 5. pero entonces sí se puede, no hay que esperar 6 años, como quien dice, como No, no, se no, supone. lo podemos hacer, Ah, sí lo ok. podemos hacer, pero era lo que les decía ahorita, hay que cultivarnos, hay que leer, hay que conocer para poder ser libres en verdad. Es la Ah, única ok, manera en que vamos a poder gracias. ser libres como pueblo mexicanos, cultivándonos, cambiando nuestra mentalidad y leyendo mucho. Y ustedes están haciendo el cambio desde el momento en que decidieron inscribirse a la universidad para continuar con sus estudios. Eso habla muy bien de ustedes como personas y como mexicanos. Gracias, profe. Bueno, si ya no tienen dudas, por mi parte sería todo. Cuídense mucho, les mando muchas bendiciones, mucho éxito les deseo en este curso con las demás materias y ojalá estén pronto terminando su bachillerato para que ya tengan su acreditación de bachillerato y puedan continuar con sus estudios en alguna licenciatura o en alguna carrera dentro de la universidad. Por Gracias, mi parte, profe, y gracias por este tetra, fue muy buen maestro. Le aprendimos muchas mucho. gracias, Mary. Gracias, Mary. Cuídense mucho, luego las veo, Gracias, chicas. profe. Gracias, Hasta luego, maestro. Hasta Dios. luego, profe. Gracias, Gracias, profe. Gracias, Priscila.